¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno que podamos reunirnos una vez más. Qué alegría poder ver las caras de los que están en pantalla, de los que no están en pantalla. Que el Señor les bendiga mucho y que podamos hoy adorar el nombre de nuestro Dios, que nosotros podamos hoy escuchar su voz, ser sensibles a su voz hoy. Yo creo que esto no es solamente un tema cognitivo, no solamente un tema intelectual. Esto es un tema sensitivo también, que nosotros podamos pedirle al Señor que sensibilice nuestras papilas gustativas para que podamos disfrutar de su palabra. Hoy particularmente vamos a hablar sobre la fe. Siempre es bueno volver a la temática de la fe. Y hoy vamos a hablar de cuando nuestra fe es verdadera. Y le invito a abrir la palabra del Señor en Hebreos 11, del 1 al 6. Siempre estamos volviendo al tema de la fe de vez en cuando. Es importante poder recuperar nuestra percepción de la fe, pero también recuperar lo que nosotros creemos acerca de la fe. Nosotros tenemos una gran diferencia entre aquellos, mientras van buscando el texto, Hebreos 11, del 1 al 6. Nosotros tenemos una gran diferencia entre la fe popular y la fe bíblica. La fe popular es un salto al vacío. La fe popular es que te digan, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a salir bien, esa frase vacía que finalmente no significa nada. Y la frase bíblica y la fe bíblica es confiar en una persona que se llama Jesús, tiene que ver con nuestro vínculo con Él. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, qué es lo que el Señor tiene para decirnos en Hebreos 11, 1 al 6, y este mensaje que se llama Cuando nuestra fe es verdadera. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc podría haber colocado a cualquiera, pero puso Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, aleluya, por su palabra. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra poderosa que viene a nuestra vida hoy para ayudarnos a renovar nuestra percepción de la fe. Ayúdanos, Señor, a que podamos reafirmar esta fe que tú has puesto en nosotros, que es una fe verdadera. Hoy queremos, Señor, reconocerte y queremos ser desafiados. Hoy queremos vincularnos contigo, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo, ven a nuestra mente. Espíritu Santo, comienza a transitar en medio de nuestros sentimientos, en medio de nuestras emociones, en medio de nuestras convicciones, y comienza a trabajar poderosamente por la acción de tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, no sé usted, pero yo alguna vez me he preguntado si mi fe es verdadera. Y la verdad que no solamente eso, la verdad que cuando era chico era muy común para mí preguntarme, yo sé que mis hijas pronto van a preguntarse eso, y si resulta que todo esto es mentira, y si resulta que no existe un Dios, y si resulta que en realidad no, mi hija Paula dice que sí, ya lo está pensando, y que es así, todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez, y si resulta que todo esto es mentira, que cuando uno se muere va al cielo, y si resulta que todo eso es mentira, yo creo que esas preguntas son absolutamente necesarias. Porque es fundamental para la vida cristiana interpelar nuestra fe e interpelar a Dios. Perdón. Se me fue por el caminito equivocado. Porque estas preguntas no se hacen desde la incredulidad. Estas preguntas se hacen desde la necesidad de la certeza. Eso es muy importante, porque a veces la fe tambalea en
momentos de tristeza, la fe tambalea. En momentos de ansiedad, la fe tambalea. Y podemos ser muy espirituales o ser muy positivos, muy optimistas, pero todos tenemos momentos de fragilidad, todos tenemos momentos de debilidad, todos tenemos momentos de angustia. Esa es la característica de nuestra condición de ser seres humanos, la fragilidad y la angustia. O sea, preguntémosle a Elías, preguntémosle a Jonás, preguntémosle a Jacob en su lucha con Dios, preguntémosle a David, preguntémosle al mismo Jesús, momentos de profunda tristeza. Entonces es ahí donde se torna verdadera nuestra fe. Frente a nuestra imposibilidad se torna verdadera nuestra fe. La fe no viene a nuestra vida como premio a nuestro esfuerzo, como premio a nuestro optimismo, sino justamente cuando se nos acaban las certezas. Ahí es donde surge la fe, cuando se nos acaban las certezas. Y comenzamos a navegar en el mundo de las emociones. Y ahí entramos en un mundo de autoengaños. Es que yo no siento, o es que yo siento aquello. Eso es complicado, porque cuando no sabemos lidiar con nuestras emociones, ahí es donde entra la fe. Si se dan cuenta, hay dos cosas. Cuando se acaban las certezas, ahí entra la fe. Cuando no sabemos lidiar con nuestras emociones, ahí entra la fe. Porque nuestras emociones no deben definir nuestra vida, ni tampoco deben definir nuestra relación con Dios. De hecho, no deben definir cualquier tipo de relación. Las emociones son muy engañosas. Nuestro corazón está empecinado en autoengañarnos. Entonces, finalmente, nosotros debemos definir nuestras relaciones a partir de otras cosas, de decisiones, de convicciones. Por eso, la fe verdadera es una convicción de que aunque nos sintamos tristes, nuestra relación con Dios no es afectado en lo absoluto. Por eso, la fe verdadera no es creer que cosas imposibles van a suceder, sino continuar creyendo aún cuando lo que era posible no sucedió. ¿Se lo repito? Yo ya se lo había escrito, parece, en las redes sociales hace mucho tiempo esto. La fe verdadera no es creer que cosas imposibles van a suceder, sino continuar creyendo aún cuando lo que era posible no sucedió. Por eso el texto en el primer versículo dice, es pues la fe la certeza, la prueba espiritual de lo que se espera, de lo que se ha prometido. Por eso dice que se espera, porque se ha prometido. La convicción, el fundamento, la realidad, la confianza de lo que no se ve. Pero yo voy a dejar el 1 para el final. ¿Les parece? La fe es tener la prueba absoluta de la esperanza. Me encanta esta frase. La fe es tener, no es mía, la fe es tener la prueba absoluta de la esperanza. La fe es una esperanza que se ha vuelto certeza. Qué lindo eso. La fe es una esperanza que se ha vuelto certeza. La fe es una realidad esencial interna. Por eso hay que experimentarla, no se construye. Se puede hacer crecer, se puede hacer madurar, pero nace en nosotros por una obra especial del Espíritu Santo. Es una realidad esencial interna de lo que no se ve. Es apoyar mi realidad en donde no veo. Es tremendo eso. Es conocer que hay un camino en medio de una total oscuridad. ¿Sí? Yo le voy a ir, hoy va a ser un mensaje con muchas ideas y espero que usted agarre alguna, al menos, ¿sí? Y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Muy bien, cuando nuestra fe es verdadera, para los niños que están haciendo resúmenes, reconocemos nuestra imposibilidad. Reconocemos nuestra imposibilidad. Muy bien. Aquí ustedes tal vez pueden, niños, dibujar Dios haciendo el mundo, Dios creando el mundo. ¿Okay? Muy bien, una de las primeras cosas que me enseñaron mis padres acerca de la fe es que si yo entendía las verdades de la palabra de Dios, esa era una buena señal de que mi fe era verdadera. ¿Por qué? Porque sin fe todo es locura. Sin fe, todo esto de Dios, todo esto de Jesús, todo esto del cielo, todo esto de mi corazón, amando a un Dios que no veo, es locura, es locura. Entonces, mi oración es que hoy, lo que yo le voy a decir hoy, no sea locura para usted, porque ahí se probaría de que su fe no es verdadera. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, una de las primeras cosas que me enseñó mi
mis padres fue esto, que si yo entiendo las verdades de Dios, es porque yo estoy vivo y porque mi fe es verdadera. Muy bien. La fe es la experiencia de hacer posible lo que era imposible. Y esa fue la experiencia de los antiguos. Dios tornó posible lo que era imposible para ellos. Por lo tanto, la idea de que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio habla de que Dios se alegra cuando el hombre reconoce su fragilidad de él, que el hombre reconoce su necesidad de él, cuando reconoce que es imposible vivir la vida sin Dios. Ahí es donde alcanzaron buen testimonio, cuando hay un reconocimiento de quiénes somos nosotros. En la historia de la redención vemos que cada hombre o cada mujer elegido o elegida por Dios, reconociendo primero su fragilidad, Dios comienza a obrar un milagro de fe. Y nosotros, ¿nos ha pasado igual o no? Hemos reconocido nuestra fragilidad. Es ahí donde captamos. Es ahí donde se nos cae la ficha. Es ahí donde entendemos. Es ahí donde cachamos nuestra fragilidad. Es ahí, no por emociones. Es ahí donde se nos cae la ficha de quiénes somos nosotros por la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios viene con su fuerza y nos dice, Dios es soberano. Ya lo entendiste, la vida funciona así. Dios es soberano. Es un acto de fe creer que Dios creó el universo. Es un acto de fe. Como también es un acto de fe popular creer que todo surgió de una explosión. Es un acto de fe también para nosotros creer que Dios creó el universo, porque es un acto de fe, primero, reconocernos como criaturas necesitadas de Él. Es un acto de fe creer que las cosas visibles procedieron de la nada. Es un acto de fe porque es un acto de fe creer que Dios creó todo de la nada. Este mundo le pertenece a Él. Por eso, si nuestra fe es verdadera, primero comprenderemos nuestra imposibilidad. Por eso, si nuestra fe es verdadera, reconoceremos que Dios está en el control. Nos hace muy bien esta noticia. Es una opción que nosotros tomamos. Cuando nosotros comenzamos a descubrir de que esto es verdad, es una opción que nosotros tomamos para nuestra vida, para nuestra espiritualidad. O vives en desesperanza, o vives creyendo en el optimismo, o te rindes de una vez que las cosas son imposibles para ti y son posibles para Dios. De que tú eres frágil, de que tú necesitas de Él o que tú puedes con tus propios recursos. Es una opción de vida. Si creemos que el mundo es suyo, si creemos que el mundo es de Dios y si creemos de que Él tiene el control, habrá en nuestras vidas una nueva capacidad de aceptación de nuestras crisis. Habrá una nueva capacidad de aceptación en nuestras vidas de nuestros conflictos. Si creemos de que el mundo es suyo y que Él tiene el control, habrá una nueva capacidad de aceptación de nuestras tristezas. Habrá una nueva capacidad de aceptación de nuestras angustias. ¿Por qué? Porque todo es de Dios y todo está en sus manos. Entonces, la primera cosa que cuando nuestra fe es verdadera, reconocemos nuestra imposibilidad y reconocemos de que Dios puede hacerlo todo de la nada y que todo está en sus manos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que cuando nuestra fe es verdadera, experimentamos nuestra realidad, ¿sí? Experimentamos nuestra realidad. Versículos 4 y 5. Para los niños que están dibujando, pueden dibujar a Abel entregando su ofrenda a Dios. Muy bien, dice el texto, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc, mire estos dos ejemplos, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No sé qué sabe usted de Enoc, hay muy poco en la vida de él. Muy bien, dos ejemplos entonces, o mejor, dos actitudes que el Señor espera de nosotros en una vida de fe. ¿Le parece que entremos ahí? Voy a explicarles esto. Dos actitudes que el Señor espera de nosotros en una vida de fe. La primera, Abel. Entregó, dice el texto, entregó un sacrificio más excelente que su hermano Caín. No había mucha diferencia entre frutas y carne, entre verduras y
y carne de animales. El tema pasaba por otro lado. Pero yo también quiero entregar un tipo de sacrificio así. Dice un sacrificio más excelente que su hermano Caín. Lo interesante aquí, o la clave aquí, y yo creo que alguna vez ya se los he dicho, la clave aquí es el nombre de Abel. Los nombres en el Antiguo Testamento son muy importantes porque dicen mucho del carácter de la persona, dicen mucho de la vida de la persona. El nombre Abel significa efímero, significa humo, significa nada. El nombre Abel significa nada. Entonces, Abel entrega una ofrenda a Dios y aún consciente de que es nada, no se revela contra Dios. Qué lindo eso. No tiene pretensiones al traer su ofrenda, no está enojado con Dios por ser nada. La verdadera fe nos permite orar así. Señor, yo vengo como Abel a ofrendarte. ¿Y qué quieres tú? Nada, Señor. Solo el privilegio de caminar contigo y conocerte. Porque nada de lo que me darás será más que la bendición de caminar contigo y conocerte. Y si Dios nos pregunta, ¿qué es lo que quieres? Que nosotros le podamos decir como Abel, solo a ti, porque yo ya soy nada. Cualquier cosa que tú me des es bono para mí, porque yo no soy nada, Señor. Yo no soy nada. Quiero plantearles esta idea. Señor, yo vengo como nada a ofrendarte, porque solamente tengo un corazón maltrecho. Señor, yo vengo aquí para ofrendarte. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Sí, Señor, la verdad que nada, porque ya con ser nada, pero caminando contigo ya es suficiente, porque no hay nada de lo que me darás que sea más que la bendición de caminar contigo y conocerte. ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo a ti, Señor, porque yo ya soy nada. Primera cosa. Enoc. Enoc no hizo nada. Enoc no hizo nada. Quien conoce un poco las escrituras sabe que las escrituras dice esto en Génesis 5:24, que es la gran biografía de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la gran biografía de Enoc. No hay más, no hay más, hermanos, no hay más de Enoc. ¿Y por qué lo pone como ejemplo? No entiendo. Hay grandes hombres de Dios, hay Moisés, David, Elías. ¿Por qué pone a Enoc si no hizo nada? ¿Por qué es un ejemplo de fe? No lo entiendo. Muy bien. Caminar con Dios. Entonces, siguiendo la línea del texto, siguiendo la línea de Enoc, caminar con Dios entonces es un fin en sí mismo. No es un medio. Eso nos enseña la historia de Enoc, la gran biografía de Enoc. Yo no camino con Dios para obtener algo. Enoc no hizo nada. Caminó con Dios y eso es un fin en sí mismo. Dios no es un medio Dios no es un medio para llegar a un fin. Dios es un fin en sí mismo. Si caminamos con Dios como un medio, entonces Dios es un ídolo para obtener otra cosa. Nosotros no caminamos con Dios para obtener sus bendiciones. El solo hecho de caminar con Dios es un fin en sí mismo que me protege de lo que yo quiero, además de Dios. Es tremendo eso. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Frente a nuestra realidad, preguntamos en qué consiste la fe. La fe consiste en eso. El texto lo dice, en reconocer que somos nada y en que Dios no es un medio para conseguir cosas. Eso es la fe. La fe bíblica es esa. Entonces, plantéeselo, por favor. Solo un momento. Haga una abstracción consigo mismo. ¿Qué tipo de fe yo tengo? Muy bien. ¿En qué consiste la fe? En reconocer que no somos nada y en reconocer que Dios no es un medio para conseguir cosas. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Le preguntaron a Jesús. Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Juan 17:3. Cuanto más sepamos de Dios, más conforme a su grandeza será nuestra fe. Entonces, si nuestra fe es verdadera, llegaremos como Abel para entregarlo todo porque somos nada. Y caminaremos con Dios como Enoc, deseando tan solo eso, caminar con Él. Tremendo, tremendo. Como lo plantea el texto es hermoso. Yo no soy nada y no camino con Dios buscando algo. Yo lo quiero solo a Él y finalmente caminar con Dios ya es un fin en sí mismo. Muy bien. Cuando nuestra fe es verdadera, para los niños que están acompañando, disfrutamos de nuestra salvación. Cuando nuestra fe es verdadera, disfrutamos de nuestra salvación.
Y aquí pueden dibujar a Dios dándonos algo, una bendición a nuestra familia, dándonos un regalo, puede ser el regalo de la salvación. ¿Ok? Muy bien. Dice versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me encanta esa parte del texto. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin reconocer nuestra imposibilidad de Él y sin experimentar nuestra realidad de que somos nada y que el fin es caminar con Él, no podemos agradar a Dios. Pero también porque el texto dice que hay dos partes en este tipo de fe verdadera. Primero, creer que Dios existe. Y segundo, creer que Dios es galardonador. Primero, creer que Dios existe. Y segundo, que Dios es galardonador. Muy bien, Dios existe en forma absoluta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo sé que le estoy llenando de muchos conceptos hoy, pero Dios existe en forma absoluta. ¿Y qué significa eso? Que hay algo en la naturaleza de Dios que hace que Él sea obvio. Hay algo en la naturaleza de Dios que hace que Él sea obvio. Si me acerco a Dios, no necesito un argumento para creer que Él existe. El hecho de acercarme a Él ya demuestra que el regalo llegó a mi vida para creer en Él. Sin el regalo de la fe, yo no puedo creer que Él existe. Y eso es imposible para mí. Esa es la primera cosa. Entonces, si tú crees en Dios, es porque Él ya te dio el regalo para creer en Él. Por eso es algo obvio para ti. Y por eso no es algo obvio para quien no cree en Dios, porque es un regalo. ¿Sí? La primera cosa. La segunda cosa es que detrás de la afirmación de que Dios es galardonador, está el hecho de que Dios es tan completo y tan completamente autosuficiente que se desborda. Me encanta eso. Él es como un manantial inagotable de vida. El hecho que Dios sea galardonador es porque Dios es tan completo y tan completamente autosuficiente que se desborda de energía, se desborda de alegría, se desborda de belleza, se desborda de bondad, se desborda de poder, se desborda de amor. Por eso es galardonador de nosotros. Dios ama, hermanos, más a tu familia que tú mismo. Dios ama más a tu hijo que tú. Dios ama más tu casamiento que tú. Dios ama más, está más comprometido con tu realidad que tú mismo. Porque Dios es galardonador, porque se le desborda la vida, porque se le desborda la energía, porque se le desborda la alegría. Por eso envió a Cristo, porque está desbordado de amor. Por eso envió a Cristo, porque está desbordado, que es la muestra del desborde de su amor. Porque en Cristo, frente a la imposibilidad de acercarnos a Dios, Cristo es nuestro mediador. Porque en Cristo, siendo nada, lo tenemos todo, porque Cristo es suficiente. Porque en Cristo puedo caminar y disfrutar a Dios, porque Cristo es el único camino. ¿Se da cuenta? Cristo es la expresión del máximo galardón que Dios puede dar a sus hijos. Entonces ahí está, hay una imposibilidad de acercarnos a Dios. ¿Quién soluciona eso? El desborde de su amor, Cristo. Siendo nada, lo tenemos todo en Cristo. Si camino, Cristo lo llena todo como el único camino y puedo disfrutar a Dios. Hermanos, cuando nuestra fe es verdadera, podemos disfrutar de nuestra salvación. Podemos disfrutar el desborde del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahora sí vuelvo al versículo 1, que es el versículo que muchos se saben de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y se lo dejo con esto y me retiro lentamente. ¿Okay? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un regalo. La convicción de lo que no se ve es la creencia de que Dios existe. La convicción de lo que no se ve es la creencia de que Dios existe. Y la certeza de lo que se espera es la creencia de que Dios es galardonador. ¿Se da cuenta, no? La convicción de lo que no se ve es creer efectivamente que Dios existe. Y la certeza de lo que se espera es efectivamente creer
que Dios es galardonador. No sé usted, pero Señor, yo quiero este regalo. Que frente a mi imposibilidad de acercarme a ti, que Cristo sea suficiente para mí. Que frente a mi condición de nada, yo pueda tenerlo todo en Cristo. Que frente a mi decisión de caminar en la vida, que Cristo pueda ser el único camino. Y frente a la falta de Él, que el Señor pueda desbordarse en su amor, en beneficio de aquel que prometió bendecir porque era su hijo o porque era su hija. No sé qué estás pasando tú hoy. No sé qué situación estás pasando tú hoy. De algunos yo sé. Pero lo que yo le pido al Señor para ti hoy es que el Señor pueda llenar tu corazón con ese desborde de su amor. Que tú en tu caminar puedas entender de que Cristo es el único camino, de que tú frente a tu condición de nada lo puedas tener todo en Cristo, y frente a tu imposibilidad de acercarte a Dios, el Señor pueda darte el regalo para que Él pueda ser obvio para ti. Hermanos, nosotros nos enfrentamos hoy a un año incierto, a un año que va a ser un híbrido, va a ser entre lo online y lo presencial. Si Dios lo permite, este año ya volveremos otra vez al presencial. Pero muchos de nosotros nos hemos sentido contrariados con nuestros trabajos, con la forma y la dinámica de nuestras vidas, con la desestructuración de muchas rutinas de nuestras familias, la pérdida de seres queridos, la pérdida de seres amados para nosotros, circunstancias complejas en el 2020 que la verdad que son simplemente inexplicables. Hoy yo les quise predicar sobre esto, sobre nuestra fe, porque es justamente nuestra fe y nuestra confianza en Dios lo que hace posible que nosotros podamos seguir caminando. No es nuestro optimismo, no es nuestro optimismo barato de que todo va a salir bien, porque puede salir todo mal, pero si estamos caminando con Cristo, entonces Él es suficiente para nosotros. ¿Se entiende, cierto? No es que todo va a salir bien, esa es una fe barata, esa no es una fe bíblica, que aunque las cosas pasen de la manera que nosotros no esperábamos, nosotros continuamos creyendo de que Dios es suficiente para nosotros, continuamos creyendo de que Dios se desborda con su amor, de que Dios no falla, de que Dios es galardonador y que nosotros creemos en Él y que seguimos caminando con Él, porque frente a nuestras imposibilidades, Dios surge con sus posibilidades. Ese es el gran desafío del 2021. El 2021 no nos debe encontrar pensando de que todo va a mejorar, porque esa es la gran lección del 2020 para nosotros. De que el 2019, al finalizar el 2019, nosotros dijimos, es que el 2020 va a ser mejor porque no puede ser peor que el 2019. Bueno, el Señor dice, aunque todo vaya mal, yo estoy contigo. Aunque todo vaya mal, yo soy suficiente para ti. Ese es el gran desafío de la fe. El desafío de la fe no viene a traernos optimismo. El desafío de la fe viene a traernos esperanza. Esperanza de saber que caminando con Cristo todo es posible. Todo es posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos soportar en Cristo que nos fortalece. Ese es el gran desafío de la fe y la gran lección del 2020. El 2021 no esperamos que las cosas mejoren. El 2021 esperamos estar más cerca de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es un llamado para nosotros como iglesia. Las cosas posiblemente no van a mejorar. Y no importa, porque Dios tiene propósitos para nosotros, y Dios tiene propósitos para su iglesia, y Dios tiene propósitos para tu familia, y Dios tiene propósitos para ti, porque Dios está más comprometido con tu realidad que tú mismo. Hay promesa de Dios para nosotros. Por eso la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La convicción de lo que no vemos es la creencia que Dios existe para nosotros. Y la certeza de lo que esperamos es la creencia de que Dios es galardonador y se desborda con su amor y su poder por nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor llene tu corazón con esta palabra. Oremos.
Señor, gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas a tener esperanza en ti. No queremos, Señor, tener una convicción de que las cosas van a mejorar. Queremos llenarnos con la convicción de que tú existes y que esa es la convicción que no vemos, de que tú existes, Señor, y que lo que esperamos, Señor, es que tú seas galardonador de los que te buscan y que nosotros podamos ser llenados por el desborde de tu amor y de tu poder. Aquí así queremos estar en el 2021, Señor. Así queremos estar agarraditos de ti, caminando contigo, grudados de ti, Señor, apegados a ti, Señor. Aquí, ahí queremos estar, porque donde tú estés, nosotros estamos seguros. Si tú estás con nosotros, estamos seguros, Señor. Ayúdanos a creer, a tener este tipo de fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.